¿Qué es lo que sientes, Ariel? Nada. No siento nada, es como si estuviese vacía. La inspectora Ariel Bloom vuelve para enfrentarse al caso más complicado de su carrera, en su momento personal más frágil. Ariel, soy el comisario Amaro Rodríguez. Ha aparecido otro cuerpo. Unos horribles asesinatos tienen en jaque a la ciudad de Burgos. Las víctimas, chicas jóvenes, cuyos cuerpos aparecen mutilados y dispuestos de la manera más grotesca imaginable, casi artística. La investigación la hará sumergirse en las profundidades de la historia de la ciudad, destapando una red de crímenes y sangre que se remonta a la época de la Inquisición, a la vez que ve cómo su mundo se desmorona. No puedo parar si sigue habiendo chicas desaparecidas. No puedo parar si hay un asesino en serie suelto. El misterio se funde con la mitología y lo sobrenatural en un trepidante relato donde nada es lo que parece. A Hereditatem, saga Ariel Bloom 2, novela ya a la venta. ...27 de noviembre de 1992... El sonido de un teléfono irrumpe el silencio de la comisaría de la Policía Nacional de Vallecas. Una voz muy agitada duda. No sabe cómo expresarse. Cuando logra articular palabra, pide ayuda. Dice que los crucifijos que están colgados de las paredes de su casa se mueven solos, sin control, y una enorme figura está observando a la familia desde el pasillo del hogar. La policía duda. Piensa que es una broma, pero el tono del hombre les hace entender que algo raro está sucediendo en esa vivienda. El inspector jefe, José Pedro Negrí, acompañado de otros 3 agentes, se persona en el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid, cerca del metro Alto del Arenal. Allí estaba ese hombre, junto a su familia, 4 niños, una mujer y un pequeño bebé en sus brazos. No les importaba el frío de la noche, estaban aterrorizados. ¿Qué estaba sucediendo en esa casa? A través de la guerra. Madrid, primavera de 1990. Estefanía, la hija de los Gutiérrez, una familia de clase trabajadora del barrio de Vallecas, se reúne con sus amigas en el recreo para realizar una ouija en la biblioteca del instituto. Sus intenciones, contactar con el novio de una de ellas, que había fallecido en un accidente de moto. Juntas, ponen los dedos sobre el vaso e intentan contactar con el más allá. Hasta que son descubiertas por una de las profesoras, que aterrada y enfadada, enciende las luces de la sala y rompe el tablero por la mitad. En ese mismo momento, el vaso que estaban usando para contactar explota. De este brota un extraño humo que emana directo hacia la cara de Estefanía, penetrando por su nariz, según las declaraciones de su hermana. A partir de ese día, el comportamiento de Estefanía empieza a ser extraño. Comienza a tener una suerte de trances, de comas. Se pasa minutos mirando a puntos fijos y habla en otros idiomas. Dice ver sombras, un pasillo muy largo, una nube y al fondo de este, mucha gente, personas que la llamaban. Una tarde, Estefanía vuelve a caer en trance y ante los ojos de su familia comienza a levitar. Su rostro se deforma y tras reír, de su boca emerge un líquido verdoso. Sus padres, asustados, inician un periplo por hospitales, por consultas médicas. Los doctores hablan de convulsiones, de epilepsia, pero nadie consigue dar un diagnóstico certero. Para la familia estaba claro, había sido poseída por el mal. Sus padres y sus 6 hermanos, de educación católica, estaban convencidos de que todo aquello era obra del abuelo de la familia, que querría vengarse de su hija, con la que había acabado mal en vida. Estefanía sigue teniendo visiones. Dice que ve a la Virgen, a monjes, pero sigue hablando de ese pasillo.
de esas voces que le llaman. El 14 de julio de 1991, un año después de haber realizado esa sesión de Ouija, Estefanía habla con su familia. Se acerca a su madre y le dice: «Voy a morir muy pronto, de esta noche no voy a pasar, pero para que sepáis que sigo aquí, daré 3 portazos». Esa misma noche, a las 2 de la mañana, fallece. Con su muerte, los fenómenos paranormales se incrementan. La familia afirma ver sombras, ver esos monjes de los que hablaba Estefanía, vasos que se rompen, los 3 portazos, figuras en el pasillo, ruidos. Ante el clima de miedo y crispación, la familia decide comenzar a dormir juntos en el salón. Tras una noche de ruidos incesantes y fenómenos inexplicables, sienten como una figura les observa desde el pasillo de la casa. En ese momento, el padre, harto, decide llamar a la policía. El inspector jefe José Pedro Negrí y otros 3 agentes se desplazan hasta la casa. El padre, muy nervioso, les explica la situación. Los agentes acceden a subir al inmueble. Nada más entrar, describen el ambiente como una situación de misterio y rareza. La familia comenzó a explicarles cómo los crucifijos de la casa se movían sin control y cómo una enorme figura les observaba desde el pasillo. En un intento de mostrarles la pesadilla que vivía la familia, el padre de Estefanía les pidió apagar la luz. Aseguraba que cuando estaban tranquilos era cuando acontecían estos sucesos. El informe de Negrí relata que no pasaron más de 2 minutos desde que habían apagado la luz, cuando una de las puertas se abrió y cerró de forma muy violenta. Encendieron la luz e hicieron una inspección para determinar por qué había ocurrido aquello. No habían salido de la sorpresa y, comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie. Las sospechas aumentaron y se reforzaron cuando momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, concretamente en un mantelito, apareció una consistente mancha de color marrón identificada como babas. Los compañeros que estaban con el inspector prefirieron esperar en la calle ante el clima de terror que se respiraba en aquella casa. Al entrar en la habitación de Estefanía, Negrí observa unos arañazos en la puerta, muy violentos, casi animales. Dentro de la habitación, el crucifijo que estaba colocado encima de la cama comienza a moverse solo y cae al suelo. La familia entonces le conduce a un baño que tenían sellado, según ellos, el epicentro de todos los fenómenos. Allí, él siente un frío terrible. Terminada la inspección, el inspector Negrí se acerca a la comisaría de Vallecas. Allí llama al jefe de sala y le explica lo acontecido. Redacta un informe, el expediente Vallecas, el primer documento policial oficial de la historia en el que se habla de fenómenos paranormales. No había explicación para lo acontecido en esa casa. ¿Qué sucedía en la vivienda de la familia Gutiérrez? Pedro Riutort, buenas tardes, días, noches. En nuestro caso noches, que nos gusta grabar a medianoche. Aquí estamos. ¿Qué tal, Pedro? Somos muy taciturnos. ¿Se dice así? Muy taciturnos, sí, que con el caso que toca hoy pues viene bien grabar a estas horas, ¿no? Pues eso, que nos gusta mucho la noche, pero bueno, dependiendo, como tú siempre dices, del momento en que nos escuchen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primer programa del mes de octubre, de un mes que todos los que amamos el cine de terror, el misterio, Halloween en general, pues es un poco nuestro mes, ¿no? Un mes muy mágico. A mí es un mes que me encanta, la verdad. Ya no solo por la celebración de Halloween, que tú tienes una edad, yo tengo otra edad. Pero vamos, que cuando yo era pequeño pues no se celebraba, o se celebraba muy pequeñas dosis aquí el Halloween. Pero aparte de esta fiesta que es mi favorita, es que aparte me encanta el mes. Me parece un mes en el que, no sé, otoño, ¿no? Que es muy bonito, muy bonito. Parece que es buena idea abrir el mes con un programa dedicado a un fenómeno paranormal. Y yo creo que uno de los fenómenos paranormales que más notoriedad tuvieron
en nuestro país. La verdad, estamos hablando del caso Vallecas, un caso que seguramente algunos nos lo habéis pedido y seguramente todos conozcáis. Si no es el caso, es la película que se hizo basada, yo diría ligeramente, porque tampoco, estudiando el caso y tal, tampoco van muy de la mano, ¿no? Pero estoy hablando de ese caso Vallecas, que hecha la introducción y puesto en contexto todo, pues nos centramos en la época en la que estamos, en una época en la que todo lo esotérico estaba muy de moda, estaba muy en boga, y salían esas revistas, empezaron a publicarse números de Más Allá, estaba muy de moda Jiménez del Oso. Entonces era una época en la que todo lo misterioso atraía a la gente, ¿no es así? Sí, 1992, sí, como tú bien decías, yo creo que toda esta moda así de lo esotérico y tal, que bueno, a mí siempre me ha fascinado, ¿eh? Pero quiero decir que a lo mejor retomó o pegó con fuerza durante los 80. Yo recuerdo cuando era niño, durante los 80, que ya había una enciclopedia que yo compré, que el primer tomo, no recuerdo cuál era el nombre, pero venía con la carátula de la película, creo que era de Mil gritos tiene la noche, bueno, era una mezcla de conceptos, y te venía con una tabla Ouija de regalo, imagínate. O sea... Y yo me lo compré, me compré ese primer tomo, luego no seguí coleccionándolo. Y luego, posteriormente, como tú bien dices, pues bueno, situando el caso, pues vienen esos inicios de los 90, donde es verdad que hubo como un resurgir muy fuerte, ¿no? Y también estaban las líneas de tarot y todo esto, pues era como un momento de resurgimiento absoluto, ¿no? Hablabas de la Ouija, ¿no? Que incluso te la llegaron a regalar con esa enciclopedia. Sí. Y era un objeto que se puso muy de moda. Sí. Se puso muy de moda y parece que esa pasión por lo desconocido, esa atracción hacia lo desconocido, invitaba mucho a realizar el juego de la Ouija, porque al final era una manera de contactar con el más allá, de contactar con unas dimensiones que se escapan a los límites de la ciencia, ¿no? Que establecen los límites de la ciencia. Para el que no conozca la Ouija, pues es una tabla que tiene como objetivo que las personas que se integran en esa sesión contacten con espíritus, almas en pena o difuntos. Según algunas corrientes religiosas, pues jugar al tablero Ouija equivale a dar paso a entidades sobrenaturales malignas del más allá que pueden causar incluso daño a los jugadores. Hay mucha mística en torno al tablero de Ouija que tiene un origen un poquito desconocido, ¿no? Entraban por ahí las hermanas Fox incluso, que también tenemos pendiente dedicarlas a algún programa. Sí. Pero es de justicia que les dediquemos un programa a las hermanas Fox. Pero nos situamos en el entorno, en este caso concreto, en el entorno de Estefanía, la protagonista del caso Vallecas. Un entorno bastante creyente, el de la familia de ella, y afirma que era la primera vez que Estefanía realizaba una sesión de Ouija, que ella era una chica muy normal y que no había tenido nunca esos acercamientos hacia el más allá. Esa sesión se realiza con 4 amigas para contactar con el novio de una de ellas que había fallecido en un accidente de moto. Realizan la sesión en la biblioteca del instituto con las luces apagadas y con un vaso encima de la tabla para contactar con este chico. En un momento dado son descubiertas por una profesora que rompe la tabla y cuenta la historia, cuenta un poco un caso que tiene su explicación del momento y su explicación que dieron después la familia, pero ahora nos centramos en la del momento, que el vaso que estaban usando explota y de él sale un extraño humo que penetra por la nariz de Estefanía. Rompió la tabla la maestra, salió un humo del vaso y el humo fue derecho a mi hija. Yo vi cómo iba el humo a la cara de mi hermana. Uy, bueno, yo no estaba presente. Entonces todo lo que pueda decir es simplemente esto, remarco esto en rótulos enormes, una opinión. A mí me suena tremendamente cinematográfico esto, desde el principio, y con unos antecedentes pues muy de guionista, un principiante que va a escribir un guión sobre la Ouija, ¿no? Porque ya si nos situamos en el contexto 92, Estefanía, un chico que ha muerto en un accidente, un trágico accidente de moto, que es el novio de una de ellas, de las que está haciendo la sesión. Ya todo esto es un backstage de película de terror, que ni pintado, ¿no? Pero bueno, podría ser. Y nos situaría en un escenario muy dramático, que yo creo que las personas que estaban practicando esa Ouija, si realmente fue así como narran, y no es parte del folclore de la historia y tal,
pues ya estaban, digamos, muy condicionadas, ¿no?, por la situación que habían vivido y tal. Y bueno, y entiendo que la muerte de un chico joven y el novio de una de ellas, pues es una cosa que conmociona, sobre todo cuando eres joven, te conmociona muchísimo, ¿no? Luego ya lo del humo, hombre, a ver, estaban a oscuras, entiendo yo que tendrían una vela, porque si estás a oscura y no tienes vela no es nada. Entonces, de las velas salen humo. Que se rompiera, que entrara la profesora, pues vuelvo a lo mismo, me parece muy cinematográfico, pero yo no estaba presente ahí, a lo mejor fue así, se rompiera el vaso y saliera un humo, no sé. Claro, esta es la versión oficial, yo ya la había escuchado varias veces, de lo que cuentan que ocurrió, pero estaría interesante que una profesora, por ejemplo, si existió ese personaje, y pues que diera la cara y que dijera, sí, esto fue así. Realmente yo me fijé y estaba en plenas facultades y vi que el vaso se rompía y salía un humo. Si no, a mí me cuesta un poquito creerlo. Es cierto que en la tradición del espiritismo siempre se hablaba de esa sustancia que surgía del cuerpo de la medium y adquiría extrañas formas fantasmales, sí, los llamados los ectoplasmas. Sí. Y esa misma tradición de los ectoplasmas, que podríamos dedicarle también un programa entero a este fenómeno y a su veracidad, porque hay fotos por internet que la verdad algunas son serias o más serias y otras parece... Claro, por eso yo he querido remarcar que es solo una opinión, pero obviamente si hay testigos que dicen que así sucedió, pues ¿por qué no? Podría haber sucedido así, quiero decir, vamos, que me es como mínimo un poco difícil de creer. Y esa tradición del espiritismo de la que hablábamos también habla de que una ouija mal hecha puede hacer que el espíritu salga de la tabla y llegue a poseer a la persona, ¿no? A partir de ese día es cierto que el comportamiento de Estefanía empieza a ser extraño, empieza a tener una suerte de trances, de comas, se pasaba minutos mirando a puntos fijos y hablaba en otros idiomas, siempre según la versión que dio en ese momento la familia y sobre todo la madre y el padre, ¿no? Pues desde ahí empezaron las cosas, los problemas, porque mi hija le daba una cosa que se quedaba en coma. Mi hija, cuando volvía en sí, yo la preguntaba qué le había pasado y decía que había visto un pasillo muy largo con una nube, y al fondo del pasillo había visto unas cuantas personas rodeadas, cogidas de la mano, que la llamaban. Mi hermana se quedaba mirando a un sitio fijo y empezaba a hablar como en otro idioma. Algunos procesos pues hablan lenguas que no saben. Yo, por ejemplo, hacía las oraciones en latín y en algún caso me contestaron en latín, siendo así, que aquella persona no sabía latín. Y decía que veía mucha gente, decía que eran sombras que veía y le decíamos, bueno, eso es tu cabeza, eso es tu... Pues es que nosotros no nos lo creíamos nadie. Decía ver sombras, decía ver mucha gente, un pasillo muy largo y una nube al fondo de este, y personas además también que la llamaban en ese pasillo. Según su familia, llega hasta levitar. Estaba una tarde, se cayó y empezó a levitar y empezó a echar como una espuma por la boca y empezó a reírse y nos miraba con una cara que, bueno, no era mi hermana. Recalco, según el relato de la familia, porque no hay ningún tipo de imagen, ni ningún tipo de nada más allá de las palabras de sus familiares y de un informe escrito después de los fenómenos supuestamente paranormales que sucedieron en la casa, pero de esta situación con la hija no hay nada más allá, aparte de esos informes, porque inician un periplo por hospitales los padres, asustados, claro, intentando dar una explicación a lo que le está pasando a la niña, consultas médicas, y ahí los doctores ya empiezan a hablar de convulsiones, de epilepsia, y nadie consigue dar un diagnóstico certero, ¿no? Se habla de esa epilepsia, pero bueno, había opiniones al parecer encontradas entre diversos especialistas. A la familia no le hacía mucha falta las opiniones de la gente porque ellos lo tenían claro. Había sido poseída por el mal, era una familia de 6 hermanos, educación católica, y estaban convencidos de que todo aquello era obra del abuelo de la familia, que quería vengarse de su hija, de la madre de Estefanía, con la que habría acabado mal en vida. Pero además, quiero decir, desde el primer momento, desde la primera manifestación, según he podido leer yo, no barajaban otras posibilidades. O sea, esto es muy notorio, ¿no? Es decir, porque tú puedes decir, está la niña mal, tiene epilepsia, tal, ¿no? Pero ellos desde el principio ya culparon al abuelo y tenían muy claro que eso se trataba de una cosa del más allá. O sea, algo que a mí me parece cuanto menos
llamativo, ¿no? Porque uno dice, bueno, a lo mejor por descarte vas llegando a ese terreno, ¿no? Un poquito... Claro, es cierto que históricamente la epilepsia ha sido una enfermedad muy temida que se confundía con síntomas de posesión demoníaca, ¿no? Cuando no había métodos para explicar qué les sucedía a esas personas que padecían esas convulsiones. Leyendo un poco por encima me he encontrado con que los asirios ya hablaban de demonios e incluso en la Edad Antigua se la denominaba enfermedad divina, pero es cierto que eso que tú estás diciendo de esa versión que ya daba la familia, yo no sé si esos síntomas de la epilepsia unidos a la mística propia de los familiares propiciaron ese diagnóstico de posesión, porque salvando las distancias esto me recuerda bastante a casos como el de Albaicín, el de Burgos, ¿no? Unas familias que ya están, el exorcismo de Burgos, me refiero a unas familias que ya tenían claro que lo que le pasaba a la hija, sin importarle que hubiese un diagnóstico de depresión, en el caso de Burgos, o la propia familia, o la propia poseída del Albaicín, que ella misma afirmaba que estaba poseída por el demonio, ¿no? Claro, hay una predisposición. Es decir, esto no ocurre en un piso de ellas, la madre es doctora, el padre es científico. No, ocurre en unas circunstancias donde parece ser que la familia pues tenía, bajo mi punto de vista, por lo que he podido leer, tenía ya un backstage, ¿no? Como que ya sí, estaban... un background bastante... Background, sí, exacto. Un background, perdón. Sobre estos temas, quiero decir que estaban ellos muy concienciados o muy enterados de este tipo de temas y desde el principio pues ya sabían. Y no sé, me parece muy anecdótico la imagen que yo siempre que leo el caso me parece como lo más aterrador, ¿no? Del abuelo, que acaba mal con la nieta y ellos ya unen cables, ¿no? Y dicen esto con esto, bueno, pues es el abuelo que nos quiere castigar. Es tremendo, ¿no? O como mínimo, no sé. Hombre, este caso empezó un poco a desmitificarse a raíz del estreno de Verónica. Luego vamos a hablar de ese informe Vallecas, pero como hemos sacado el tema de la epilepsia, con el estreno de la película, acompañando el estreno de la película, se le realizó una entrevista a los hermanos de la que vamos a rescatar varias declaraciones a lo largo del programa de hoy, pero la primera de ellas, relacionada con los ataques epilépticos, ellos hablaban de que había antecedentes familiares, que su madre estaba, y en ese momento en el que se estrenó la película, seguía estando tratada por epilepsia convulsiva y que había otros familiares que la habían heredado después y que esos hermanos habían asistido a ataques críticos de algunos de ellos y que el comportamiento era el mismo que el de la hermana, ¿no? También afirmaron que nunca habló en otra lengua, que eso había sido invención de la madre. Entonces, pues está esa vertiente más mística, más que se une a la fenomenología paranormal, y luego la más realista, la más científica, que es la versión que dieron estos hermanos. Durante muchos años los hermanos estuvieron callados y luego es verdad, como tú bien dices, yo no sabía que era a raíz del estreno de la película porque yo vi la película, pero dije, bueno, yo conocía el caso Vallecas y vi la película y dije, bueno, no sé en qué se parecen realmente, qué ocurre en Vallecas. Pero vamos, lo que yo había leído del caso no me pareció muy similar a la película, la verdad que nada. No, a mí tampoco. Además ellos... De hecho, a día de hoy, de lo poco que recuerdo de la película es la monja ciega, que no sé muy bien qué pintaba una monja ciega ahí, pero sí, bueno. Sí, que ahora va a tener hasta su propia película. Sí, supongo que los cánones del cine de terror pues son así, son tan exigentes que estaba de moda poner monjas ciegas y tenía que salir una a colación. Y si ahora ya me dices que van a hacer una de la monja ciega, pues apague, vámonos. Perdona, pero bueno. Ellos hablaron de que sí que se les había consultado a la hora de la realización del guión, pero que efectivamente lo que se mostraba en la pantalla poco tuvo que ver con lo que ellos vivieron en ese momento, ¿no? Sí, bueno, a mí me pareció, eso es lo que quiero decir, independientemente de que la película esté mejor o peor, me pareció que poco o nada tenía que ver con el caso real. Y bueno, también me parecía anecdótico que los chicos guardaran silencio. Es más, durante años estuvieron manteniendo la versión, parece ser, espiritista y paranormal, y luego de repente cambiaron radicalmente de opinión. O sea, es cuando menos llamativo, ¿no? Pero bueno, pues posiblemente fuera el estreno de la película lo que fomentara esto, no lo sé. Lo que es cierto es que el 14 de julio de 1991, un año después de haber realizado esa sesión de Ouija, Estefanía habla con su madre y le dice que va a morir pronto. O sea que ella había sentido su propia muerte y esa misma noche fallece.
puso sobre aviso a la familia, les dijo antes de morir que para que ellos supieran que estaba allí daría 3 portazos. Como os digo, esa misma noche a las 2 de la mañana fallece. En el informe de la autopsia se habla de muerte sospechosa, de causas de la muerte no aclaradas, y a eso se aferra la familia, no a esa muerte sospechosa, que en realidad lo que quiere decir es que ha fallecido probablemente víctima de un ataque epiléptico, pero que no se sabe bien qué es lo que ha provocado el fallo que le ha llevado a la muerte. Pero con su muerte, según la familia, los fenómenos paranormales se incrementan. La familia afirma ver sombras, ver a esos monjes de los que hablaba Estefanía, vasos que se rompen, los 3 portazos, figuras en el pasillo, ruidos. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, 2 posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. Lo que yo creo es que allí en esa casa se crea un microambiente psicológico y esos síntomas se van amplificando y se van incluso contagiando de unos a otros, ¿no? Eso parece, sí. Eso parece totalmente. Pero en las declaraciones de esa entrevista que comentaba antes, ellos decían que los fenómenos que aparentemente sucedían en la casa no les fueron ajenos, porque su madre estaba empeñada en que algo malo sucedía alrededor de Estefanía y que esa cosa iba a hacer notar su presencia desde el más allá. Ellos hablan de que fueron sumergidos en un estado de sugestión importante y que todo fue psicológico. Y también comentaban que por allí empezaron a pasearse parapsicólogos como Tristan Breaker, que les metieron aún más miedo en el cuerpo, ¿no? Nosotros estuvimos en la casa y asistimos al momento en el que la medium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay 2 energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. ¿Me conoces? ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Sí, pues entonces lo único... Claro, a ver, depende también del parapsicólogo que llegue ahí. Si es un parapsicólogo serio, que todos sabemos que, por desgracia, los hay, pero no abundan, pues bueno... Hombre, es que la figura de este hombre, pues ya sabemos que al final las últimas apariciones televisivas que tenía era de la mano de según qué personas que querían pues un poco burlarse de él. Pero pues al parecer estos hermanos lo pasaron bastante mal, porque claro, si ya estás en ese ambiente sumergido, con la madre que dice esto, imagino que empiezas a ver lo que quieres ver, ¿no? Y encima aparece este personaje a hacer conexiones televisivas, a meterles más miedo, pues me imagino que todo se intensifica. Hoy sí se magnifica, claro, y yo no sé la edad que tenían exactamente los hermanos cuando ocurrió todo esto, pero desde luego, según qué edad te pille, pues tiene que ser horrible.
vivir una situación así, ¿no? Todo sigue así durante meses. En un documental que hay sobre el caso, los hermanos hablaban de que llegaron a dormir todos juntos en el salón debido al miedo que tenían, y una noche el padre afirma que hay una figura que les está observando desde el pasillo, ¿no? Una suerte de figura que les está mirando. Entonces, harto, llama a la policía, y cuando esa noche se desplaza hasta allí la policía, lo primero que creo que nos habla del miedo que se respiraba en esa casa es que todos estaban en la calle esperando a los agentes, y esto fue una madrugada de noviembre, con el frío que hacía. Pues todos estaban allí en la calle, incluso la madre estaba con un niño de teta, que esto lo comentaba el policía, el inspector Negri, que fue el que se desplazó allí. Allí, pues la familia comienza a explicarles a los agentes cómo los crucifijos de la casa se movían sin control y cómo una enorme figura les estaba vigilando desde el pasillo. En un intento de mostrarles esa pesadilla que estaban viviendo, el padre les sube al piso con ellos y les pide apagar la luz, porque aseguraba que cuando estaban tranquilos era cuando acontecían esos sucesos. El escrito de Negri recoge cómo oyeron y observaron una puerta de un armario perfectamente cerrada, que lo comprobaron después cómo se abría esta puerta de forma súbita y totalmente antinatural. Yo vi la entrevista de este señor, no hace muchos, a lo mejor hace 2 o 3 años, creo que acudió al Cuarto Milenio, y hablaba de esta experiencia, ¿no? Y francamente, yo no sé, es televisión, no puedo opinar, pero parecía bastante creíble. Quiero decir, creíble en el sentido de decir que parecía que lo que narraba... Que lo vivió pues, bueno, así. Exactamente, lo vivió así. Claro, a mí es lo que me despista de este caso, ¿no? Porque que un cuerpo de policía llegue ahí y que dé por bueno, o sea, que realmente acabe creyéndose que estos fenómenos empiezan a acontecer, esto del armario, luego creo que salieron platos volando, no sé exactamente cuál era el relato de Negri, pero es cuanto menos anecdótico, ¿no? Quiero decir, y rompe un poco esa... o contradice un poco esa versión que luego los hermanos dijeron que todo era orquestado y tal, pero bueno, entiendo yo que un cuerpo de policía pues no es fácil. Yo creo que también se pudieron a lo mejor hasta contagiar del ambiente que había en esa casa, e incluso llegar a creérselo y a sugestionarse, ¿no? Porque no me puedo imaginar la situación en la que estaba allí todo el mundo. Y lo que has dicho tú antes de ese ruido en la terraza, en ese mismo informe se detallaba que no habían salido de la sorpresa, del susto del armario, cuando de repente se produce un fuerte ruido en la terraza. Cuando salen comprobaron que no había nadie. En esa entrevista los hermanos hablaban de que ellos habían sido los que habían tirado una piedra a la terraza desde un balcón contiguo porque la madre se lo había pedido a escondidas para impresionar a los policías. Y este hermano hablaba de que cogió una pequeña piedra que había en el salón, se fue al balcón y al tirarla golpeó en una despensa de hierro que había en la terraza y sonó muy fuerte, y eso fue lo que escucharon en los agentes, y de hecho apareció reflejado en el informe. De esto no debían tener ni idea el padre tampoco, ¿eh? Esto debía ser una cosa que les había pedido la madre, o eso afirman ellos. Pues pudiera ser, pero vamos, yo soy policía, que no lo soy, y yo oigo un ruido en el balcón y lo primero que hago es una inspección visual. Y digo, a ver, ¿quién está presente en esta sala? ¿Y quién está en el balcón continuo? ¿Y quién está al otro lado? Porque vamos, si no estamos todos juntos y no estamos todos a 5 centímetros uno del otro, ¿cómo voy a dar yo por el bueno? Es que no lo sé, es que es muy complicado, ¿no? Pero yo entiendo que un cuerpo de policía, pues, que además no está sumergido en esa especie de drama familiar y esas creencias y tal, pues tiene que mantenerse en un punto muy escéptico. Y desde luego, si no estáis todos en la misma habitación, lo primero que digo es, vamos, si un fenómeno ocurre siempre cuando estamos dispersos, tú en la cocina y yo en el comedor, aquí hay gato encerrado. Claro. No, porque el fenómeno es independiente a nuestra posición estratégica en la casa. Entonces, no sé. Pero bueno, ellos lo dan por válido. Entiendo que hicieron sus investigaciones y sus comprobaciones. Uno de los datos que a mí me llama más la atención de ese informe es que minutos después pueden percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono había un mantelito y en él aparece una mancha de color marrón que ellos identificaron como babas. Por supuesto, no se toma ninguna muestra de esa mancha para poder comprobar qué es, porque en esa entrevista luego los hermanos hablaban de que creen
creen que podía haber sido un potito que estaba tomando el hermano pequeño, pero creen, no lo afirman. Y lo que a mí no me queda claro es por cómo está narrado esto, es si esa mancha aparece de la nada ante sus ojos o es que no la habían visto antes. ¿Y el pote? Y el bote de los potitos o si ya... Es que, dicho, vamos a ver, a mí lo que me parece muy chistoso de este caso, que ya roza la alta comedia, no entiendo cómo de ser así no han hecho una comedia, es la versión que da la policía y cómo lo desmienten los hermanos. Claro, porque aquí estamos comparando las dos versiones y parece que es un poco, con perdón la expresión, de coña, porque hay una versión muy seria y la otra que efectivamente es como si hubiesen estado jugando al gato y el ratón con los policías. Efectivamente, no, que dicen, no, que soy un ruido, no, porque tiramos una piedra desde el balcón continuo. Vimos una baba, no, el potito del bebé se derramó y quedó ahí el potito. Joder, no sé, es como, es que no casa nada con nada, pero bueno, sigamos, vamos a ver. Y continuaban esa inspección de la casa, que en ese momento al parecer Negri se quedó solo porque el resto de policías tenían tanto miedo que prefirieron esperar en la calle, ¿no? Y allí le conducen a la habitación de Estefanía, o a la que había sido la habitación de Estefanía, donde observa unos arañazos en la puerta que él describe como muy violentos, casi animales, ¿no? Como las garras de un animal. Dentro de la habitación, el crucifijo que estaba colocado encima de la cama comienza a moverse solo y cae al suelo, según atestigua Negri. Vimos que el crucifijo se volvió al revés, pero también se desprendió el crucifijo que estaba en el suelo, tirado. Y observé una cosa que también lo tengo que decir, yo no sé quién lo haría, o yo qué sé, o si estaba preparado, hasta ahí no llego, porque no estaba dentro de la habitación, pero había unos arañazos muy, muy, muy serios, como de una garra, pero en toda la puerta. ¿Y qué dicen los hermanos? Los hermanos aquí decían que ellos creen que el crucifijo podía estar mal atornillado y que en el momento de abrir la puerta pues pudo haber una especie de golpe o algo que hizo que ese crucifijo cayese, pero que no tenían explicación, porque también decían que los arañazos podían ser antiguos y que ellos no habían reparado en ellos. O sea que para esto es cierto que no dan ninguna explicación, como si se la dan a los otros fenómenos. Sí, bueno... no sé, nunca he visto caerse un crucifijo. Entonces, qué casualidad. Sí, ¿no? Qué casualidad que cuando abra la puerta ese crucifijo caiga. Pero bueno, para aquellos que crean en las casualidades es una casualidad. Para aquellos que crean en la causalidad es causa-efecto, ¿no? Bueno. Continúan esa inspección y para finalizarla la familia le conduce al baño. Según ellos, esa habitación, ese cuarto era el epicentro de todos los fenómenos paranormales. Era un baño que ya habían clausurado por el miedo que tenían a usarlo. Y allí Negri comenta que siente un frío terrible y una sensación muy extraña. Ellos dicen que notaron cosas que eran muy, muy raras. Ya se fueron. Es que blancos, pero blancos. O sea, asustados. Nos miraban con una cara, pues si ya nosotros estábamos asustados, nos asustaron más. La respuesta que le di fue que estábamos a su entera disposición, que como policías no podíamos, en vista de lo ocurrido, no podíamos hacer otra cosa que darle nuestro apoyo y que cuando nos necesitara, que nos llamara otra vez. Había poco más que investigar. No había nada tangible, no había heridos, no había sangre, no había nada que recoger, no había un agresor. Y en el caso de que hubiera un malo, era un malo bastante demoníaco y difícil de coger. Allí finaliza esa inspección. El inspector Negri se acerca a la comisaría de Vallecas, llama al jefe de sala y le explica lo acontecido. Entonces redacta un informe que es lo que hemos conocido como el expediente Vallecas, ¿no? El primer documento policial oficial de la historia en el que se habla de fenómenos paranormales, pero no hay explicación o no le da una explicación para lo acontecido en esa casa, que no se sabe muy bien qué es lo que sucedía en la vivienda de la familia Gutiérrez. Sí, así es. Así lo tenía yo entendido, que al final este caso trascendió precisamente, creo que fue el primer caso en España. A lo mejor hay otros, ojo, yo estoy diciendo una barbaridad, pero digamos que es un caso que saltó a la popularidad
y que mucha gente conoce antes de que se hiciera la película, puesto que la policía pues bueno, no pudo dar ninguna explicación y constató todos estos fenómenos que tú has relatado durante... Y creo que más, incluso que no sé si yo recuerdo mal, pero creo que en la entrevista dijo que incluso en el baño, aparte de sentirse mal y tener frío, también como que oía una especie de respiración, no sé si fue en el baño o en... Puede ser, yo ese dato no lo conocía. Pero todo esto es tan subjetivo porque, es decir, no hay ninguna prueba de nada, no hay grabaciones de nada. No, bueno, también imagínate la cara del científico, del analista, si realmente era un potito de pollo con verduras y si le llevan eso para analizarlo y dice, no, esto es pollo con verdura. Hubiera sido tronchante, vamos. Entonces, no sé, está la explicación del policía o la narración del policía, luego está la de los hermanos y luego está la que cada uno elija también creerse, ¿no? Sí, desde luego es un caso extraño, porque que difieran tanto una visión, porque uno puede ser creyente en estas cosas, pero creo que precisamente el Negri pues no era una persona muy creyente, más bien era... Claro, era un policía. Él acude allí y se encuentra con esta situación. No creo que... Y que caiga tan, no sé, rendido ante lo que parece un truco burdo de magia borrás, ¿sabes? Pues bueno, cuanto menos anecdótico. Que también puede ser, oye, que allí sí que estuviese pasando algo de verdad y que los hermanos ahora estén intentando no quedar como unos locos. No lo sé. Eso es lo que he pensado yo durante años, fíjate. Y en este caso a mí no me acaba de cerrar, ni por un lado ni por el otro. Para mí lo más misterioso de este caso es precisamente eso, ¿no? Esa primera versión que dicen los chicos, la segunda versión que es completamente vamos a desmontar todo el mito, a decir cómo fue en realidad todo esto, la visión que da el policía de lo que ocurrió ahí dentro. Entonces es como, no sé, porque... Pero es que además hay documentales recientes en los que hablan varios miembros de esa familia, los hermanos, 2 hermanas y otro hermano, y ellos vuelven a incidir en estos fenómenos y les dan completa veracidad, incluso añaden muchísimos datos. Una de ellas dice que se le aparecía una niña con la que cantaba canciones y que se quedó en esa casa mucho tiempo. Otros hablan también de ver a esos monjes, de oír voces. Entonces, a día de hoy siguen dando veracidad a esos relatos, incluso a toda esa suerte de posesión y los efectos que tuvo sobre Estefanía, ¿no? Porque ya, el problema aquí es que te crees de todo esto, porque si primero apoyan este tipo de fenómenos, luego los desmienten y luego los vuelven a apoyar, dices, a ver, ¿vosotros qué queréis hacer, los platós? No, porque es que claro, llega un momento que dices, o la mantienes o no la mantienes, y más si has vivido una cosa tan importante como esta. Es decir, que no lo sé. Yo es lo que te digo, es un caso que me crea muchas dudas, en el sentido de decir que no sé qué creer, qué versión creer, ni si realmente ahí estaba pasando algo o no. Es difícil. Es difícil posicionarse, porque es lo que digo, es que cuando ya no te puedes fiar de los testimonios, ¿qué haces? Porque uno puede ser, quiero decir, uno puede contemplar esos fenómenos y creer en ellos y no ser lo que son, pero manifestar su verdad, porque tú interpretas de lo que está ocurriendo, ¿no? Quiero decir, la interpretación que tú le das a los hechos, pero ya manipularlos así, ahora no, ahora sí, bueno. Pues este caso es cierto que sentó un precedente, ¿no? Porque, como he dicho antes, era la primera vez que se anotaban fenómenos paranormales en un informe policial, pero hace un par de años hubo otro caso que recuerda mucho al caso Vallecas, en el sur de Chile, en una vivienda de la localidad de Puerto Montt, donde un grupo de carabineros, el Cuerpo de Policía de Chile, acudió por una llamada para socorrer a una familia que estaba aterrada, y según el parte policial,
Al llegar pueden observar que había vidrios rotos, colchones fuera de la casa y dentro la familia les dijo que existía actividad paranormal y empiezan a sentir cosas, ¿no? Les cae una espátula del entretecho, afirma uno de los policías que fue atacado durante su estancia en la vivienda, que sintió un cuchillo que le rozaba la espalda y que gracias al chaleco antibalas pudo evitar alguna lesión, que incluso le evitaban objetos, que había microincendios y hubo un momento en el que apreciaron humo y no había nadie que provocase ese humo, ¿no? ¡Puto el mueble! ¡Fuera! ¡Fuera, señor! ¡Se lo saque afuera! ¡Le rozó! ¡Poder, Dios mío! ¡Saca todo el poder! ¡Fuera, Dios mío! ¡Tú tienes el poder de Dios, señor! ¿Lo botó? ¡Bótalo, señor! ¡Para afuera, señor! ¡Sácate con Dios, señor! Que está aquí haciendo daño. ¡Tú tienes el poder, señor! ¡Ayúdalo, señor! ¿Lo botó? Lo tengo todo grabado. Todo grabado. ¡Vos, Dios! ¡Ayúdalo, hijita! ¡Ahora, señor! ¡Hijita, saca la Biblia para acá! La Biblia. Invoqué al diablo y en ese momento, cuando yo invoqué al diablo, esta persona, cuando yo iba saliendo del domicilio, sentí un cuchillo que me atravesó la espalda por la parte de atrás. Fue algo súper increíble, jamás había sentido eso. El cuchillo, gracias a que andaba con chaleco antibala, me pude evitar alguna lesión. Ahí aparecía otra suerte de caso Vallecas, otro informe policial que refleja sucesos paranormales muy recientemente, en el año 2017. No sé si conocías esto, si te sonaba. No, el caso que has narrado ahora no lo conocía, no. Pues ahí estaba esa... No, estaba pensando un poco, bueno, el otro día vi declaraciones de esta mujer que pertenece al grupo EPTA, que son, bueno, estudiosos de fenómenos, son los estudiosos de casos de parapsicología, fenómenos extraños más importantes de aquí, de España, o más conocidos. Y ella decía que... primero que los poltergeists, que son fenómenos extraños, están producidos por una de las personas, ¿no? Uh-huh. Y luego decía que los espíritus nunca podían hacer daño a las personas. Bueno, entonces, cuando lees descripciones así de unos fenómenos tan agresivos, yo digo, bueno, ¿cómo quedamos? O sea, ¿pueden hacer daño o no pueden hacer daño? Porque microincendios, desde luego... Claro, porque ahí están o lo que yo entiendo, ¿no? No voy a hablar aquí de experiencias propias ni de experiencias de nadie, pero para mí hay que diferenciar en este caso. Se habla de una posesión y yo entiendo que ellos siempre hablan de una posesión demoníaca, que es cuando, según la creencia popular, sí puede interferir en las vidas de las personas, ¿no? No hablamos de apariciones, de fantasmas, hablamos de una suerte de posesión demoníaca, o eso se atribuye a los sucesos paranormales que sucedían en esa casa, porque como tú bien has dicho, un espíritu no puede provocar daño. Entonces, sí. Entonces, cuando ellos, porque para mí se contradice el relato, ¿qué invocaron con esa tabla de Ouija? Si es de verdad hubo una invocación, ¿qué salió? ¿Qué pudieron atraer? Porque es verdad que también la creencia popular habla de que en la Ouija puedes atraer a un espíritu benévolo, a un espíritu malévolo o incluso entidades que desconocemos, ¿no? Pero yo creo que era un relato que formó la madre un poco y en base a la tradición cristiana de la que ellos eran, digamos, seguidores, ¿no? Y también un poco cogiendo todo de lo que se hablaba en ese momento en tertulias televisivas, en revistas tal, porque el caso Vallecas engloba todo lo que estaba de moda en ese momento y por eso también tuvo tanta repercusión, porque fue un 1+1. Se publicaba en el Más Allá esto y luego resulta que ha salido una familia de Madrid a la que le está pasando justo lo que sale aquí. Va este señor que se está haciendo los platos de Mediaset, de Telecinco en ese momento, y va este parapsicólogo y minutos de televisión que a día de hoy pues todavía se siguen poniendo. Impactó mucho, pero yo creo que porque la sociedad también estaba muy predispuesta en ese momento a él, por todo lo que hemos hablado antes. Yo creo que sí, y que bueno, que luego a raíz del caso Vallecas pues salieran casos similares, ¿no? Como tú bien has expuesto, pues indica que bueno,
pues pudiera ser, es que claro, es muy difícil. Yo no soy un estudioso, a mí me encanta el tema paranormal, los fenómenos extraños, todo esto, tú lo sabes, Javi. Pero claro, yo no soy un estudioso de estos fenómenos. Entiendo que cuando uno estudia estos fenómenos, el 90%, entiendo yo, deben ser descartes, ¿no? Que no es nada. Y debe haber un tanto por ciento muy pequeñito en el cual no hay una explicación y uno pues entra dentro de lo que se llama un fenómeno extraño o algo que no, pues eso, que no es extraño porque no tiene una explicación racional o lógica o lo que entendemos por normal. Claro, en este caso es lo que volvemos a lo de antes, a la pescadilla que se muerde la cola. No hay pruebas, no hay nada. Tenemos que hacer un acto de fe y creer en la palabra de lo que vio ese Negri, el comisario, creo que era. Sí. Negri o... Sí. O hacer descalificar totalmente cualquier atisbo de creencia en el más allá y pensar que todo fue un montaje por parte de la madre. Resumiendo, para mí lo importante es que hubo una sesión de espiritismo, eso es así, con una tabla Ouija, que parece ser, según dicen los estudiosos de estos temas, que es un tema delicado, muy delicado. Y yo, francamente, algo creo que hay, ¿no? No sé si es algo del más allá o del más acá, pero sí creo que con la Ouija hay algo. Es una cosa que a veces he practicado de joven, de muy joven, de niño, pero que a medida que yo fui creciendo fue una cosa que me fue inspirando mucho más respeto. Y por mí solo, o sea, sin conocimiento de estas historias, pues me fui apartando, ¿no? Porque creo que para practicar una Ouija, pues sobre todo tienes que hacerlo cuando ya tienes cierta edad y con una preparación psicológica que te ampare, digamos, para entendernos, ¿no? En el hipotético caso de que suceda algo, ya sea más de aquí o más de allá, pero algo inexplicable, ¿no? Entonces, ¿de qué murió Estefanía? Esta es otra de las grandes preguntas, ¿no? O para mí la pregunta más importante, porque la epilepsia se trata. Quiero decir, no conozco una epilepsia que no se trate yo, pero igual es parte de mi ignorancia y un médico me dice, no, pues mira, hay un caso de epilepsia que no se puede tratar. Y a día de hoy no sabemos de qué murió esta chica, ¿no? Y que para mí es la cosa más extraña de todo este caso. Que el abuelo no se llevara bien con la familia y la madre hiciera una relación como paternal, diabólica, venganza, tal. Pues hombre, ya dice mucho de la familia, ¿no? Creo yo que ya dice mucho del estado familiar y de lo que se movía por ahí, ¿no? La energía que se movía ahí. No olvidemos que al final todo es energía, todos somos energía. Si tú estás moviéndote en una energía tan negativa donde tu abuelo es una amenaza en vez de ser alguien en quien puedes confiar y en quien puedes, yo qué sé, abrazar, a quien puedes abrazar, pues bueno, imagínate qué escenario, ¿no? Estamos dibujando. Pero bueno, yo creo sinceramente que pensándolo, digo, yo creo que Estefanía murió de miedo. Esto es lo que creo yo, de verdad. Pues sí. Pues lanzado todo lo que teníamos que lanzar sobre el caso Vallecas y analizado ya, yo creo que poco podemos aportar a un caso tan misterioso, ¿no? Así. Sí, yo siento si finalmente en la última recta me he enrollado demasiado, ¿no? Pero haciendo todo un resumen de todo el caso, más allá de lo que pudiera pasar fuera de aquí o de allá, de este mundo o de otro, yo creo que esta chica francamente murió aterrada y fue el miedo lo que la mató. Puede ser. Porque de miedo se puede morir y uno de miedo puede enfermar. Y además esa enfermedad sumada a lo que yo creo que la madre estaba creando en esa casa, pues obviamente sí, creo que también pudo morir de miedo. Pero bueno. Sí. Posiblemente. En fin. Pues con esto, Pedro, nos despedimos hasta la próxima semana. Así sí. Que muchísimas gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Muchas gracias a ti y a los oyentes. Y nada, que será un placer acompañarte en los programas que tú creas necesario. En todos. Bueno, ya a veces se me va la perola y me enrollo demasiado. Bueno. Pero bueno, me pongo un poco cuñado, como dijo aquel.
Pues muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros una semana más y nos escuchamos en el próximo A Través de la Niebla. Vale, abrazos de luz para todos.